Hemos estado estudiando en estos días algunos eventos que van a pasar en nosotros, de los cuales tú y yo vamos a ser testigos presenciales. Hay 12 eventos que marcan la historia de la humanidad para el fin de los tiempos. Y es muy sabio que la iglesia sepa que este es tiempo de predicar el Apocalipsis. Lo están predicando los inconversos, el Apocalipsis. Lo están predicando la CNN, el Apocalipsis. Lo está predicando la cadena Fox, el Apocalipsis. Están predicándole en Univisión. Ellos no saben que lo están predicando, pero las noticias que están dando vienen en paralelo con lo que dice la Biblia. Este mundo está llegando a su final. Dígame si usted lo cree. Y esta mañana queremos hablar acerca del evento número 11 de los que van a ocurrir. Estos son los que hemos dado así rapidito. Cristo va a arrebatar la iglesia viva al cielo. Cristo va a levantar los muertos que han muerto en la fe de Cristo junto con los vivos que nos vamos con Él. Cristo va a mantenernos 7 años en el cielo en la cena de las bodas del Cordero. Cristo nos va a juzgar a cada uno según nuestras obras, no para salvación o perdición allá, sino para recompensa. Cristo viene otra vez a la tierra literalmente y todo ojo le verá. Cristo va a ganar una batalla en la cual los enemigos no disparan ningún arco, que se llama como el valle donde va a estar lanzada la ofensiva contra Cristo cuando venga, el valle de Armagedón, y se llama así también en la Biblia la batalla de Armagedón. Pero Cristo gana sin que alguien le pueda dar un tiro al Salvador que viene con la iglesia. En ese tiempo de la venida del Señor y del valle de Armagedón, donde el Señor gana contra los enemigos del Evangelio, los muertos de la gran tribulación, aquellos que se quedaron aquí cuando el rapto de la iglesia va a ocurrir, los creyentes que estaban tibios, estaban como árboles secos, que no les interesaban las cosas del Señor. Gracias a Dios que Monte de Sión está viva por la misericordia de Dios. Creyentes por miles que han ido a una iglesia o a otra, pero no han recibido a Cristo, se van a quedar aquí durante la gran tribulación por 7 años. El anticristo, el gobernante de la ONU, que la Biblia enseña que se llama anticristo, como título a la ofensiva que él va a hacer contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, va a marcar, dice la Biblia en Apocalipsis 13, en la mano derecha o en la frente a las personas que no creen en Jesucristo, no le dieron la vida al Señor. Y para poder comprar o vender hay que tener una insignia que puede ser el nombre del anticristo, no sabemos cómo se llama él, puede ser la marca de la bestia, una marca, o puede ser el número 666. En ese tiempo habrá tanta desolación, cuando los juicios de Dios van a comenzar a convertir la tierra en la ira de Dios derramada sobre ella, y cuando va a haber una persecución terrible de parte de este gobernante de la ONU llamado el anticristo, como título de su mal oficio, y va a perseguir a Israel como nación. Los va a engañar a muchos de los judíos en Jerusalén hasta que él entre en el templo que ellos están ya por construir, y en vez de que él le autorice rendirle culto y sacrificios al Dios de Abraham, Isaac y Jacob, de pronto este anticristo que los engañó por 3 años y medio, ahora se quita, como decimos simbólicamente, la careta y le pide a ellos que no le ofrezcan ni una alabanza más a Dios, sino que le den la gloria y el sacrificio a Él. Y entonces comienza la segunda mitad de los 7 años de gran tribulación, que se llama para Israel la huida de Jacob. Cuando Jesús decía en ese tiempo de persecución, las mujeres que estén encintas, ay de ellas, Él dijo: el que esté en el campo no descienda a la ciudad, porque será tiempo de persecución y van a comenzar a matar a miles de judíos que ahora están endurecidos ante Cristo, porque hay un velo, dice la palabra, en ellos. Pero luego van a saber cuando Cristo venga que ellos mataron, traspasaron al verdadero Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Jesucristo viene, los mártires, aquellos hermanos que se quedaron aquí durante ese tiempo, cuando el rapto
ocurrió y llevó a los santos al cielo, pero saben que se quedaron por debilidades, por vivir fríos espiritualmente, y el anticristo los va a matar porque ellos no se dejan poner la marca que identifica que son parte del reino del anticristo, obviamente, y él los va a degollar. Dice la Biblia que serán decapitados, y el mundo hoy está diciendo claramente que la decapitación es un modelo de muerte exactamente de donde dice la Biblia que puede surgir el anticristo. El anticristo parece ser un hijo de Abraham, pero no de Isaac, no conforme a Sara, la esposa legítima, la esposa de la promesa, sino conforme a Ismael, padre de los árabes. Y Daniel en su profecía da a entender que el anticristo tiene al Dios de sus padres, pero no le hace caso. Y la única nación cuyos padres originarios tenían Dios es Israel. Sin embargo, este hombre, hay una guerra contra los judíos, y cuando están terminando de matar y marcar a otros engañados, y los que se marquen en el tiempo de la gran tribulación ya no tienen escapatoria, de pronto el sol se oscurece y la luna deja de resplandecer, y de pronto la gloria del Cristo que murió debilitado en el Calvario ahora aparece lleno de luz, con millones de ángeles que le acompañan, y la iglesia verdadera que se había ido con él para el cielo, y Jesucristo aparece en las nubes de gloria y viene a reinar 1000 años en esta tierra, cuando todo ojo le verá. Alabado el Señor por eso. Y en ese tiempo comienza el reino milenial de Cristo, y se establece en el mundo un reino cuyo rey es el mismo que estamos adorando aquí esta mañana. Será un tiempo tan lindo para la tierra que la topografía de la tierra va a cambiar. El monte de los olivos, que obviamente es una elevación, así que va a ser bajado y se hará un gran valle, y desde el monte de los olivos hecho un gran valle, Cristo aparece y ahí reina con sede en Jerusalén, y se establece un reino maravilloso donde el león, dice la Biblia, perderá la fiereza, y el lobo tampoco será mortífero más. La víbora será tan mansa que el niño jugará en la cueva de la víbora. El desierto florecerá lleno de lirios, porque la tierra será llena del conocimiento de la gloria de Dios, como las aguas cubren la mar. Son realidades que no se estudian hoy día en las iglesias por ahí, y está la Biblia empapada de esa verdad. Y cuando los 1000 años se cumplan de ese reino donde el niño morirá de 100 años. Mire, una curiosidad del milenio, de ese tiempo que Jesús reinará aquí 1000 años, es que la vida del ser humano en la tierra será otra vez llena de longevidad. Como usted lee en Génesis que Matusalén duraba 900 tantos años, y otros más como Enoc, que a los 365 años es que fue llevado al cielo en un torbellino, o desapareció por lo menos. Y la Biblia dice que habrá tanta longevidad, tanta vida larga, que en vez de los hombres morir de 100 o 120 años, si alguien muere a los 100 años en ese tiempo, dice la Biblia que el que muere a los 100 años tiene edad de niño. Obviamente el que está reinando es el autor de la vida, y Él vino para que tengamos vida, y vida en abundancia. Cuando ese tiempo se cumpla, ocurre la maravillosa obra del Señor, acabando con las naciones paganas, porque en ese tiempo del milenio todavía el diablo sigue siendo diablo. Y dice la palabra que va a reunir las naciones, Gog y Magog, y eso habla mucho del norte de Rusia, y los va a virar contra el Cordero de Dios que reina por 1000 años en Jerusalén. Y todas las naciones son visitadas por demonios, y los reyes de la tierra también, para que hagan una guerra directa contra el que reinó 1000 años. Pero de Dios desciende fuego del cielo y consume a los enemigos de todas las naciones que se rebelaron contra Cristo, y el milenio termina. Y entonces, al final de esos 1000 años, los muertos que se murieron, las personas que murieron sin recibir a Cristo, resucitan, dice la Biblia, y van ante el juicio, ante el gran trono blanco.
Otra vez lo voy a repetir aquí para que estemos advertidos por la palabra. Está establecido para los hombres que mueran una sola vez. Una sola vez. Y la Biblia, que es el libro de Dios, dice: y después que se mueren, lo que resta es el juicio. Nadie después que se muere puede ser mejorado. La Biblia no nos autoriza a orar por el alma de los difuntos. En ninguna parte de la Biblia aparece que se ore por las almas de los que murieron, porque la oportunidad del hombre de salvarse es ahora que la gracia de Dios se ha derramado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, esperando la venida gloriosa de nuestro Señor Jesucristo. Qué lindo va a ser cuando entonces entramos en lo que estamos leyendo esta mañana. La experiencia que leímos dice: entonces Juan vio un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más. Cuando uno lee estos episodios de Apocalipsis, tiene que ir por la Biblia a averiguar a qué se refiere el apóstol Juan, escritor inspirado del libro de Apocalipsis, para saber qué quiere decir que Juan miró y vio que había un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más. Déjeme decirle, hermano, esta mañana que hablando de este episodio que ha de venir, que una de las cosas en que tenemos que estar confirmados, y yo tengo mucha preocupación si tú y yo podemos explicarle a alguien realmente lo que pasó en la cruz. Hay tantos cristianos que cuando van a explicar la cruz a un amigo en la calle, dicen: Cristo murió por ti. Pero eso hay que traducirlo, porque la persona no sabe el significado de la verdad bíblica de que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Y alguien va a preguntarnos: así que Él murió por mí. Yo quiero que me diga qué significa que Cristo murió por mí, porque el texto es muy teórico al mirarlo y profundo al interpretarlo. Y es muy importante que la iglesia aprenda a mirar el Calvario, porque todo este cielo nuevo y esa tierra nueva y la nueva Jerusalén y todos los episodios de Dios castigando a los malvados tiene que ver exactamente con lo que Cristo hizo en la cruz por nosotros. Cuando la Biblia habla de que Cristo murió por nosotros, número uno, la Biblia habla de la obra sustituidora de Cristo en la cruz del Calvario. La cruz de Cristo revela que Él nos sustituyó a nosotros. ¿Por qué tenemos que decir que la obra del Calvario, cuando Cristo abría sus brazos, Él no fue asesinado, Él no fue matado porque la gente mala lo mataron? Él dijo: yo doy mi vida para volverla a tomar. Él se dejó matar, y cuando fue a morir, Él antes de morir inclinó la cabeza y después dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, porque allí crucificado Él estaba en control de lo que estaba pasando. Su muerte había sido concebida en la eternidad. Y una de las maravillas que están pasando aquí esta mañana es que tú y yo fuimos conocidos por Dios desde antes de la fundación del mundo. Él nos vio en Adán, Él nos vio pecadores allá, y Él nos vio que íbamos a fallar. Y allá en la eternidad, antes que hubiera cielo y hubiera tierra y hubiera mares y hubiera vegetación, Dios preparó al Cordero que iba a morir por el hombre que Dios iba a crear y que iba a fallar. Pero Dios preparó a Cristo para que fuera nuestro sustituto en la cruz del Calvario. ¿Qué significa la palabra que Él nos sustituyó? Hay una ley de la justicia divina que camina por toda la Biblia, muy sencilla, y hay un versículo que la recogió. Romanos 6:23 dice: la paga del vamos a repetirlo fuerte: la paga del pecado es muerte. Esa es una ley de la justicia de Dios. Él es tan justo que no puede ver el pecado frente a Él y decir: bueno, está bien, lo voy a dejar pasar. La Biblia dice que Dios es tan limpio de ojos que Él no puede ver el pecado y conformarse. Y cuando Adán pecó y Eva pecó, ellos pecaron en el Edén, la justicia de Dios quedó insultada.
e hizo falta un sacrificio que ante la mirada piadosa, absolutamente pura del Dios Todopoderoso, él no pudiera seguir viendo el pecado ofendiéndolo, porque el pecado no confesado es ofensa a Dios. Y por 4000 años antes que Cristo viniera al Calvario, Dios instituyó la sangre animal. Y ustedes saben en el Antiguo Testamento cuánta sangre animal: los corderos, las avecillas, las vacas rojas o alazanas. Todos aquellos sacrificios animales no era otra cosa que Dios defendiendo su pureza. Él y el pecado son como el aceite y el vinagre. Permítame hacer aquí un paréntesis para decir: cuando una iglesia es verdadera y es seria y es adulta en el Señor, esa iglesia predica contra el pecado, pero muestra el remedio del pecado que está en la persona de Jesucristo. Y el Señor hizo que la gente ofreciera un animal, una sangre animal, solo para que Él no consumiera al pecador. Porque si Dios mira el pecado que está en el pecador, Él demanda sangre. Y qué bueno que por 4000 años Israel no fue barrido, porque ofrecían sangre animal para que el perdón valiera ante ellos. Pero todo ello apuntaba a una obra maravillosa que se iba a hacer en la cruz del Calvario por toda la humanidad. Y cuando Juan el Bautista vio la primera vez públicamente a Cristo, cuando Juan estaba en la popularidad de su ministerio, Juan lo ve y para y dice: escuchen aquí. Paró el culto de bautismo que él tenía, cuando la gente lo confundía a él como el Mesías. No, yo no soy el Mesías. Escúcheme, ese que viene por ahí, ese, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y aquel día Juan presentó a Cristo como Pedro no lo vio, como Juan no lo vio. Qué pena que hay iglesias aún evangélicas que no hablan tanto de Juan el Bautista, cuando él fue el precursor, el único que interpretó a tiempo para qué venía Cristo al mundo. Venía a morir por todos nosotros. Y Juan apuntó que él venía como Cordero. Y a eso fue que vino solamente Cristo. Él hizo milagros para demostrar su deidad y la unción del Espíritu que tenía. Él levantó muertos para que fuera conocido que no era un hombre común, que era todo hombre, pero que también era todo Dios. Él hizo milagros para que la gente viera que Dios lo había enviado al mundo. Pero Él no vino la primera vez a hacer milagros, no vino a curar enfermos. Él vino a una sola cosa. Dios pedía que los pecadores murieran, pero el plan eterno era este: amo tanto a la humanidad que en lugar de dejar que la humanidad muera, Isaías miró desde allá, desde el Antiguo Testamento, al Calvario en la visión profética. Y mirando a la distancia, 700 años antes del Calvario, Isaías vio a Cristo crucificado en visión, en revelación, y escribió lo que veía. Y lo que Isaías veía era que el Cordero de Dios llevaría sobre él nuestras transgresiones. Iba a ser molido por nuestros pecados. El castigo de la paz con Dios iba a caer sobre él. Toda la culpa de la humanidad venía sobre él. E Isaías mirándolo dijo: como cordero he llevado al matadero, y como oveja muda delante de sus trasquiladores enmudece y no abre su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado. Pero después que él muera por la humanidad, su generación será tan grande que nadie la va a poder contar. Alábele si puede en esta mañana, alábele si puede en este día. ¿Cuántos dicen aleluya? Esa es la obra. Y entonces cuando yo miro a la cruz, me doy cuenta que desde el punto de vista de la santidad de Dios y de la pureza de Dios, yo merecía morir en la cruz, porque yo nací pecador. Pero Cristo fue a la cruz por mí. Lo que significa es que en vez del Padre castigarme a mí, castigó a su propio Hijo en el Calvario. ¿Cuántos gritan aleluya? ¿Cuántos hermanos creen que tenemos que aprender a explicarle eso en 2 o 3 palabras a las personas a las cuales le hablamos del Señor? Cristo murió significa que yo merecía morir. Dios pedía muerte porque su justicia, que la paga del pecado es muerte. Y cuando Él puso mi pecado, el pecado del pastor Eliseo, hace años, hace 2000 años, Él me vio allá pecador y colocó mi pecado sobre Cristo. Él me sustituyó y todo mi pecado fue sobre Cristo.
Y cuando mi pecado cayó sobre Cristo, Dios me sustituyó, y en vez de matarme o condenarme, condenó a muerte a su propio Hijo para que yo no sea condenado. Por eso la palabra dice: ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. ¿Cuántos pueden decirle gloria a Cristo en esta mañana? En segundo lugar, cuando veo a Cristo en la cruz del Calvario, tengo que tener claro que la cruz habla de la enormidad, cuán terrible es el pecado para Dios. Cuando usted ve ahora a Cristo que fue al Calvario en lugar de ti y de mí, y ahora todo el pecado fue cargado legalmente sobre él, usted encuentra al Padre mirando al Hijo amado. Piénselo por un momento. El Padre mirando al Hijo amado, a su unigénito Hijo, al que no pecó, al que no hizo engaño, nunca dijo engaño en su boca, a aquel que los demonios lo conocían como el Santo de Dios. Pero cuando Cristo cargó el pecado de todos nosotros, quiero que lo vean, y el Padre lo ha dado para eso, como expiación, o sea, como el culpable sin serlo. Y el Padre colocó todos los pecados de todos los que estamos aquí sobre Cristo en la cruz del Calvario. Cuando Cristo cargó como cordero por 6 horas nuestros pecados, la justicia divina usa un término maravilloso. Dice: no escatimó. Esa palabra quiere decir, no le tuvo tanta compasión que dijera: mi hijo, te amo tanto, estás cargado de pecado, no te voy a matar. El Padre no le escatimó, sino que lo entregó. Y ustedes saben que hubo evidencia en la cruz de que la ira de Dios vino sobre el Cordero a manera de ser humano, a tal modo que en su humanidad Él dijo: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Porque el Padre no podía tener comunión con esa parte humana de Cristo que estaba llevando nuestros pecados. Y gloria a Dios, porque el Padre castigó a Cristo para no castigarnos a nosotros, y por su muerte tenemos perdón de pecado. ¿Quién dice aleluya en esta mañana a la palabra de la cruz? ¿Cuántos dicen aleluya? Y la otra área, tercera y última de esta mañana, en esta introducción nada más, de la obra de la cruz vinculada con la creación, es que la cruz del Calvario revela la esclavitud de corrupción de nuestros cuerpos y de la creación a causa del pecado original. En otras palabras, cuando el hombre pecó, la creación entera le ocurrió un desastre. Y el término que Romanos 8 usa es que la creación entera, y también ahí incluye nuestros cuerpos, quedamos sujetos a la esclavitud de corrupción. Y la segunda ley de la termodinámica entró en acción. Se llama la ley de la entropía, que significa todo lo que está ahora se envejece, crece, se envejece y se muere. Y la humanidad quedó sujeta a una corrupción. Y también el cuerpo. Y en vez del hombre ser eterno, así como Dios lo crió eterno, cuando el pecado se cometió, llegó la muerte. Y moría el hombre en lo físico, y también moría la creación. Y los árboles nacen, crecen, florecen, dan fruto, y a los años dejan de ser. Y todo se comienza a desgastar. En otras palabras, cuando Adán pecó, Dios vino a decirle a Adán: tu pecado ha dañado la tierra. La tierra producirá espinos y cardos, y tú comerás el pan con el sudor de tu frente. Hubo un daño en el cuerpo del hombre, y hubo un daño en la creación toda, y la humanidad se contaminó con el pecado original que el hombre cometió delante de los ojos de Dios. Pero más que eso, hubo un daño espiritual, y el hombre murió espiritualmente. Dice de eso la Biblia que nacemos naturalmente destituidos. Eso significa, es un término legal. Dios quitó al hombre la participación de su comunión cuando pecó, porque el pecado interrumpe la comunión con Dios. Es como que le cortaron el cordón umbilical al bebé que nació. Ya la madre está allí y el bebé está aquí, y por un tiempo depende de la madre para que le dé la leche maternal. Pero aquí hay una persona que en el vientre pertenecían uno a otro.
pero ahora están despegados cuando nacen. El hombre Adán fue hecho como un cordón umbilical. En el huerto sentía la presencia de Dios. Aleluya. Dios estaba en el huerto, Dios estaba allí. Él se movía, él hablaba con Adán. Pero el pecado interrumpió las relaciones con Dios debido a la pureza absoluta del carácter de Dios. Y ahora el hombre pecador, y Dios destituyó al hombre de sí mismo. Y entonces cuando eso se hace, la Biblia habla en una manera tan grande sobre ese evento de la cruz, que la humanidad entró a contaminación y el hombre murió espiritualmente y también físicamente, y la humanidad y la creación se enfermó, y la tierra que antes salía del Edén, de aquel jardín bello, un huerto, y regaba todo, ahora la tierra comienza a parir espinos, marabú. El hombre se comienza a cortar, trabajar, que era un deleite antes, se convierte en cansancio físico. Y el hombre creció, pero el hombre se desgastó, y finalmente el hombre murió. Pero yo tengo esta mañana buenas noticias, porque el evangelio de Cristo, lo que Él compró en la cruz, sirve para que el pecador muerto en espíritu resucite para con Dios. Él nos dio vida a ti y a mí como estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Y ser cristiano obra eso que el Señor compartió con Nicodemo aquella noche que vino aquel hombre fariseo inteligente a reconocer a Cristo como maestro. Y el Señor lo miró y le dijo: de cierto te digo, el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y Nicodemo comenzó a preguntar: pero ¿cómo puede hacerse esto? ¿Cómo puede? Porque el mensaje de esta mañana es que hay un cielo nuevo y hay una tierra nueva. Y es por eso que en la introducción les hablé de lo que tenía que ser viejo y estaba destruido y arruinado y sucio por el pecado, y cómo Cristo compró la renovación de todo, comenzando por el hombre en su espíritu. Por eso el evangelio no es una religión, el evangelio es una comunión íntima con nuestro Dios. Religión es: allá está la iglesia, aquí está mi casa, yo voy el domingo a la iglesia a cantar unos coros y a oír al pastor darme una palabra. Eso es religión. El evangelio es que Cristo murió a tal manera, bien pagado el precio por mí ante la justicia del Padre, que restauró la comunión rota entre nosotros y nuestro Padre. Y ahora en el carro yo doy un culto de alabanza al Señor, y en la cama canto en mi cama al Señor, y oro por los alimentos en mi mesa. Y no me hace falta que el pastor ore por mí a Dios. Tampoco me hace falta llegar delante del pastor: pastor, acabo de pecar, ore por mí para que me perdone Dios. Porque cuando uno ha aceptado a Cristo, usted anda con Cristo en su corazón. Y esa obra que Nicodemo no entendía, mira Nicodemo, te voy a explicar cómo es. No tiene explicación. Es como el viento que sopla de aquí para allá y oyes el sonido. Nicodemo, tú me estás preguntando cómo se obra el nuevo nacimiento interior. Hoy es una mañana de Dios haciendo nuevas todas las cosas. Pero ¿cómo? No, es como el viento. Nicodemo es como el viento. Algunos escritores creen que Jesús está conversando con Nicodemo en una callejuela de Jerusalén, donde el viento está soplando mientras ellos están hablando, y él ilustra aquello: el viento que tú sientes aquí, Nicodemo, sopla de aquí para allá, pero tú no sabes de dónde viene ni a dónde va. Y el Señor dijo: así le ocurre, así es el nuevo nacimiento. Tú sabes que tú fuiste cambiado, pero no viste la mano que entró a ti y te cambió la manera de pensar y la manera de ser. No viste una mano que entró y te arrancó el vicio que tenía. No viste una mano que entró y te cambió la mentalidad, te cambió el propósito de la vida, te cambió internamente. Hace poco estaba sobre eso metido escribiendo. Me maravillé que dice la Biblia, habla del Espíritu Santo engendrando una nueva persona dentro de nosotros. Vamos, alábele si pueden esta mañana. Es una persona, oye esto que explicamos aquí, lo escucha,
Murió por mí, me sustituyó en la cruz. En vez de ir yo a la cruz, Él fue en mi lugar. El pecado, la cruz muestra que mi pecado fue grave. Él pagó en mi lugar. Déjame recibir a Cristo, que después que murió y dijo: Padre, consumado es, fue sepultado completamente muerto, pero se levantó completamente vivo de la tumba y ascendió al cielo. Y Él es el camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre sino solamente por Cristo. Por eso usted nunca tenga un Cristo en una medallita muerto así, porque eso lo ofende. Siempre tenga un Cristo vivo en el cielo, porque es por la fe que nos acercamos a Dios. Y la fe no puede ver, la fe no puede entender muchas cosas, pero ahí está mi Señor en el cielo. Él está mirándonos en esta mañana. Él está mirándonos desde el cielo en esta mañana. Él está oyendo que estamos hablando de Él, y Él está feliz que podamos explicar que el Evangelio es una fe depositada solamente en Cristo y este crucificado. Y cuando lo hacemos, el Espíritu de Dios, que representa a Cristo en la tierra, mete una mano que no se puede ver, como tampoco se puede explicar el viento, como sopla de aquí para allá. Y Él mete esa mano misteriosa pero real, y engendra divinamente un hombre nuevo. Yo quiero alabar a Dios, porque la iglesia no es educación. La iglesia no es alumnos en una silla aprendiendo una vida mejor. Antes de que aprendamos una vida mejor, el Espíritu Santo cambió la persona. Si alguno recibe esta mañana, por ejemplo, por la fe a Cristo, usted experimentará eso que estamos predicando aquí. Usted llega a ser una mente nueva, un hombre nuevo. Obviamente el carácter cambia, el temperamento no, el carácter sí. Y ahora, en vez de ser el antiguo Eliseo, malhumorado, genioso, lleno de cosas, ahora el Espíritu Santo de Dios, que vive en nosotros, que nos transformó y se quedó en nuestra vida a vivir y convirtió nuestros cuerpos en templo suyo. Él produce su carácter dentro de nosotros. Es a eso que se le llama en la Biblia el fruto del Espíritu. Y yo quiero darle gloria a Dios, porque esta iglesia ha sido enseñada cómo es la vida cristiana. Y yo quiero, hermano, confesarle: hay millones de cristianos que no han nacido de nuevo. Su carácter es el mismo, mejorado o pulido, pero cuando alguien nace de nuevo, y es tan fácil, es mirar al Calvario por la fe, es creer en Cristo. En un segundo eso puede ocurrir. Aquí puede pasar esta mañana. Conozco un pastor que ya era pastor, tenía 30 años de pastor, y él dijo que a los 30 años de ser pastor entendió esta verdad, le dio la vida a Cristo, y ese día fue que nació de nuevo. Y comenzó un hombre nuevo, un carácter nuevo. La vida cristiana, por tanto, no es yo queriendo esforzarme a ver si le obedezco a Él. No, el que cree en Él, en Cristo, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Dios promete en la Biblia hacer nuevas todas las cosas. Yo voy a decir amén a eso en esta mañana. Es por eso que el Evangelio comienza con el hombre renovado, transformado. El Espíritu Santo crea una persona nueva. Y luego el Evangelio sigue hablándonos de lo que estaba también afectado, como predicamos esta mañana, por el pecado. También Cristo murió por eso en la cruz del Calvario. También Él pagó el precio por eso en la cruz del Calvario. Y cuando la Biblia habla de eso, habla en serio. Y esta mañana leímos que Juan vio que había un cielo nuevo y una tierra nueva. Todo lo que estaba dañado por el pecado, Cristo pagó para renovarlo. Aleluya por eso. Yo quiero preguntarle, hermano, ¿está la tierra hoy corrompida por el pecado original? Ay, yo quiero que lo miren. El profeta Isaías, en el capítulo 65 de su libro y versículo 17, él habló de la creación de Dios cambiada y renovada, la que el pecado enfermó. Isaías dijo: porque aquí, hablando en voz divina, yo, dice el Señor, crearé nuevos cielos y nueva tierra, y de lo primero no habrá memoria, ni vendrá más al pensamiento. Yo voy a decir a eso amén. Y quiero que capte, hermano, la idea clara. En el Evangelio Dios te borra el pasado completo.
Y dice la Biblia que ese disco duro, esa maldad del pasado, Él la toma y la echa en lo profundo del mar. Y Él no se acuerda más de nuestros pecados jamás. ¿Cuántos dicen aleluya? De lo viejo no hay memoria cuando Dios crea lo nuevo. Si el diablo te quiere acusar alguna vez de las cosas que tú hiciste ayer y de las cuales te perdonó, que tú dices, diablo, te reprendo, mis pecados fueron borrados, Dios los borró del disco duro, Dios los olvidó para siempre. Yo voy a decir amén a esa verdad. Cristo habló también de esa renovación y Él dijo, hablando en Mateo 24:35, dijo el Señor, el cielo y la tierra pasarán. Si usted quiere ver un cielo estrellado, vaya a hacer un campo que no hay electricidad y mire para arriba de noche. Y yo voy a decir, hermano, apúrese y disfrútelo, porque este cielo actual se está yendo. Los científicos dicen que el sol pierde 2.000 millones de toneladas de energía por segundo. Y hay un susto en el mundo de la astronomía. Están descubriendo que el sol tiene un cráter y que está siendo dañada la luminosidad y el calor del sol. La Biblia habla de que el sol se va a apagar, el sol se oscurecerá. Lo vio el profeta Joel, porque todo está en la Biblia. Por eso, si usted quiere andar en sabiduría, lea la Biblia mucho. Todo está allí. Y lo que los científicos ahora auguran como daños solares y cósmicos ya estaba puesto en la Biblia que leemos los cristianos. El sol se oscurecerá, la luna no dará su resplandor, las estrellas caerán del cielo. Todo estaba en la Biblia. El Señor dijo, el cielo y la tierra actual van a pasar, y eso es literal. Hoy estoy predicando literal. El cielo actual un día no va a estar allí. La tierra actual completa no va a estar aquí tampoco. El apóstol Pablo habló también de eso cuando en Romanos habló de la creación transformada. Y me gocé hoy leyendo en la casa de la mañana tempranito, de madrugada, Romanos 8:19-23. Cuando Pablo, el gran apóstol Pablo, miró lo que viene para la tierra, y él dijo estas palabras: porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. Porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Porque sabemos que toda la creación gime a una, y a una está con dolores de parto hasta ahora. Y no solo ella, sino también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu Santo. También nosotros gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción y la redención de nuestro cuerpo. En otras palabras, Pablo miró que la naturaleza, la tierra, el globo terráqueo y el cosmos de la tierra y las estrellas que pueblan nuestro cielo, él dice, ellas están gimiendo para que llegue el día cuando Dios las redima de la esclavitud de corrupción. Y ustedes saben, hermanos, que de adentro de la tierra hay un clamor que usted no lo puede ver, tampoco yo, porque hay un clamor respecto a que Dios redima la tierra. Hay unos maremotos, hay unos terremotos, y cada vez son mayores, y se espera un terremoto terrible para Los Ángeles. Yo creo bíblicamente, en mi estudio personal de la Biblia, que el terremoto de Los Ángeles, desastroso, la falla de San Andrés, no va a desatarse completamente hasta que el Señor levante arriba la iglesia, porque hay millones de evangélicos, gloria a Dios por eso, en Los Ángeles, San Francisco, toda esa costa oeste de este país, y también las Américas, allá en el oeste de las Américas. Y va a venir algo terrible, porque dice la Biblia que la creación está gimiendo, pidiendo a Dios en secreto. Como la tierra no habla, gime para que Dios liberte la creación de lo que el pecado vino a poner sobre ella. Y finalmente el apóstol Pedro, hablándonos en su segunda carta, capítulo 3, versículos 10 al 12, y dice Pedro: porque el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual
los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Y dice, los cielos encendiéndose serán deshechos, dice Pedro, y los elementos siendo quemados se fundirán. Pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielo nuevo y tierra nueva en los cuales mora la justicia. Nosotros esperamos cielo nuevo y tierra nueva en los cuales mora la justicia. Voy a resumir esto para que te quede la parte de la aplicación de la enseñanza cósmica que estamos aquí dando esta mañana. Los cielos y la tierra actual van a desaparecer porque nosotros no vamos a vivir en esta tierra como algunos predican. Hay gente que está marcando la casa de fulano para que sea la casa de ellos en el final, en el milenio. Pero yo quiero esta mañana decirte por la palabra, hermanos, que esta es nuestra tierra, nuestra casa es otra. Y cuando en Apocalipsis Juan está viendo, dice, yo vi un cielo nuevo y vi tierra nueva. Y enseguida apunta que ese cielo y tierra nueva está vinculado con una ciudad literal, de la cual habló Cristo mismo en Juan 14. Dijo, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, no se lo hubiera dicho, voy pues a preparar lugar para vosotros. Y en esta mañana, hasta esta mañana, uno de los oficios celestiales del Señor es hacernos una casa a nosotros en el cielo, en la ciudad de los redimidos, que se llama la Nueva Jerusalén. Qué esperanza para mí, para ti, saber que si partimos de esta tierra, por la causa física que sea, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de mano, que es eterna en los cielos. Lábele si puede en el día de hoy. Esas son realidades que la iglesia debe vivir, debe aprender. Y dice Juan en Apocalipsis 20:11, Apocalipsis 20:11, y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y yo voy a acabar con esto para que te goces. Algunos creen que el cielo es de plástico, o el cielo es algo ficticio. Algunos creen que la Jerusalén celestial es una casa cósmica que se diferencia totalmente de aquí de la tierra, y que estaremos en un mundo extraño y místico. Pero quiero informarte, hermano, para tu gozo, que la lucha que tienes, la fe que has guardado, al diablo que has reprendido, la enfermedad que has vencido, es porque aquel mundo es un mundo donde hay cielo y hay tierra. Este cielo no existirá más, lo leímos como 3 veces hoy. Esta tierra no existirá más. El mar este de ahora no hace falta más, porque no comeremos pescados en el cielo. El cielo actual no estará más, porque allá no hay agricultura, no hace falta que llueva. Ni el pan de allá arriba es boniato. Pero la Biblia habla del cielo como un cielo nuevo y una tierra nueva. Cuando ustedes miran el Edén de la tierra, tienen una imagen de cómo será algo del cielo. La tierra actual se corrompió después que el hombre pecó en el Edén. Lo que era el Edén cuando Dios lo plantó y plantó allí el hombre, esa etapa que no conocemos qué tiempo fue, 2 días, 5 días, 1000 años, no sabemos, en que Adán estuvo allí. No fueron 1000 años, pero un tiempo cualquiera. Esa etapa en que Adán estaba y Eva sin pecar y disfrutaban de aquel huerto, eso ilustra cómo será el cielo. Déjeme, para que tenga un poquito de esta noticia aquí, antes de bajarme de aquí, que allá hay una tierra, pero diferente a la actual, corrompida por el pecado. Se llama tierra nueva.
A tal manera que en esa tierra crece un árbol de la vida que cada mes da un fruto. Y que ese fruto de aquel árbol de vida, dice la Biblia, que crece en medio de aquel huerto celestial. Las hojas de ese árbol son para la sanidad de las naciones. Vayan grabando eso. A tal manera hay un tipo de tierra, pero gloriosa, para que capten una idea, no de este polvo malo, pero se le llama tierra a algo que se va a parecer al Edén del principio, antes que el pecado lo infectara. Que Jesús la noche de la Pascua estaba tomando jugo de uva, el vino del momento, y tomando el fruto de la uva, Él dijo estas palabras a los discípulos: no beberé más de este fruto de la vid hasta que este fruto de la vid lo beba nuevo en el reino de mi Padre. No se olviden que Cristo se autoilustra como la vid verdadera. Y Él dijo que allá es cuando volvería a tomar del fruto de la vid en el reino de nuestro Padre que está en el cielo. ¿Cuántos dicen aleluya por eso, hermanos? Por eso es que la Biblia, cuando nos habla de la vanidad de la tierra y de lo actual, Dios lo hace para que tengamos, dirá pastor, pero ¿qué tiene que ver este mensaje del cielo nuevo que tendremos allá cuando Cristo venga y nos lleve con Él, y de que habrá un árbol y de que habrá un fruto de la vid en aquella tierra gloriosa, glorificada por el Señor, sin pecado y sin maldición? Cuando Dios nos habla de eso, nos está inclinando la cabeza, espiritualmente hablando, hacia arriba, para que no nos quedemos plantados en esta tierra que va a desaparecer. La Biblia llama a esta tierra algo que Dios sujetó a vanidad. Vanidad es todo aquello que no es perdurable, todo aquello que no dura por siempre, todo aquello que no perdura después que el fuego pasa. Y la palabra habla de que cuando vayamos allá al cielo, estaremos en un lugar donde la muerte no estará, el llanto no estará, la enfermedad no estará. Pero que mientras que estemos aquí, aunque Dios nos bendiga aquí, la perspectiva del mensaje de esta mañana es: recordemos, este mundo es una vanidad. Todo se va a acabar, todo se va a destruir. Puedes usar el dinero, pero no amarlo, es vanidad. Puedes vestirte lo mejor que puedas, pero no lo ames, esto es vanidad. Puedes disfrutar la vida como el Señor te la presta por un tiempo, pero no te arraigues a la tierra, porque todo esto es tan vano que aún la tierra que pisamos y el sol que nos alumbra, la luna que da estaciones para meses y años, y el cosmos entero, Dios lo va a encender y lo va a cambiar. Y dice que de delante de aquel que estaba sentado en el trono no se halló lugar, no hubo lugar ninguno más, ni para el cielo, ni para la tierra, ni para el mar, porque todo va a desaparecer y viviremos en una ciudad que Cristo nos está edificando. Yo quiero vivir allí y te quiero ver allí y te quiero saludar allí y te quiero dar un ósculo santo allá y decirte así de frente: hermano, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás me está guardada la corona de la vida que me da el Señor, juez justo, en aquel día, no solo a mí, sino a todos los que aman su venida. ¿Valdrá el esfuerzo vivir aquí una vida cristiana llena de limitaciones quizás, pero guardando lo más importante? Qué lindo que, aunque algunos de tu casa o de la mía no nos entiendan, y ahora porque no ven nos juzgan como locos o nos critican, ellos no saben la esperanza a la cual hemos sido llamados. Pero sin duda el que ha de venir vendrá y no tardará. Este es el día de reconciliarnos con el Señor, de decirle: Cristo, yo te he oído, he sabido de ti, me han hablado de ti en la religión, pero yo encuentro que yo no he cambiado, que aún hay cosas en mí que
me están atando y que todavía yo soy yo. Pero yo quiero invitarte que tú vengas a mí para que tu vida se manifieste en la mía y que yo pueda vivir una vida abundante de fe en el Señor. Esta es la invitación que te quiero hacer en esta mañana. Yo vine aquí esta mañana al culto para aprender que mi mirada no esté puesta aquí, esté puesta allá con el Señor. Vine aquí para aprender que la religión no me puede salvar, Cristo me pudo salvar. Vine aquí para aprender que mi Cristo no está crucificado, desmadejado en una cruz. Él murió por mí, por ti, pero se levantó victorioso. Que mi Cristo es alegre, que Él tiene victoria, que Él ha vencido, que Él te va a dar todo el triunfo en el nombre del Señor. Vine aquí para aprender que todo lo puedes en Cristo porque Él te fortalece.